tal? ¿Cómo están? Comenzamos en esta oportunidad el tercero de los envíos de In Situ, esta producción del programa de comunicación institucional, que en esta oportunidad va a buscar conocer y avanzar sobre las problemáticas y la perspectiva de género, junto con Viviana Sargiotto, quien es docente de nuestra unidad académica, pero que además es integrante y referente de la Comisión de Género de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Bienvenidos a esta nueva emisión. Ya comenzamos con la charla. Estamos con Viviana Sargiotto en este tiempo de aislamiento social preventivo y obligatorio que ya supera los 50 días y que en tu caso particular, y un poco hablábamos cuando estábamos preparando la conversación y la conectividad, un trabajo en la Comisión de Género que no ha cesado, que independientemente de este parate, entre comillas, que tiene la universidad en cuanto a poder asistir, no así en cuanto al dictado de clases, esto no ha hecho mella en el trabajo de la comisión, que por cierto ha sido bastante lo que han hecho, incluso ha incorporado diferentes capacitaciones. ¿Cómo ha venido siendo este tiempo en el trabajo que realizan allí en la comisión? Bueno, ¿cómo estás, Facundo? Sí, la verdad es que hemos seguido. Por empezar, tuvimos que hacer como una adaptación de nuestras propuestas para este año a estos formatos, en varios sentidos. En el primero, y a lo que te referís, es a las capacitaciones que teníamos previstas en el marco de la ley Micaela, a la cual adhirió nuestra universidad en el año 2019, y que, bueno, tuvimos algunas instancias durante el año pasado, y ahora pensábamos hacerlo de forma presencial en cada unidad académica. Bueno, eso la verdad es que ni siquiera pudimos arrancar cuando ya empezamos con el aislamiento, y entonces lo convertimos. Primero hicimos la instancia que teníamos así prevista de manera más inmediata a través de, bueno, de nuestra plataforma y por un sistema de Adobe Connect para darla. Pero claro, eso tiene muchas limitaciones en cuanto a la cantidad de participantes, y lo hicimos en los días 25 y 26 de marzo para rectorado y la unidad académica San Julián, y era solo para no docentes y me parece, no, era un día para no docentes y al día siguiente era para los docentes y autoridades. Para explicar a la gente, y en esto quiero también una opinión personal tuya con todo este trabajo que, además del compromiso que lleva adelante la comisión, tienen una tarea, si vale el término, de militancia, que por supuesto es muy importante, de poder no solo instalar el tema, sino también de que podamos tener otro tipo de miradas y herramientas para reflexionar sobre todas las cuestiones que tienen que ver con género, pero particularmente la ley Micaela y todas estas capacitaciones que desde hace un tiempo se vienen desarrollando, que tienen esta impronta de, entre comillas, obligatoriedad para los que son autoridades, los que tienen sectores a cargo, tanto docentes, no docentes, ahora la posibilidad de incorporar también a los alumnos en esto. Porque es importante, fundamentalmente, que desde las universidades se impulse este trabajo en el marco de la ley Micaela, y cuál es el aporte que crees en lo personal que hace esta ley en función de trabajar las cuestiones de género. Bueno, la ley Micaela es fundamental, y la verdad es que siempre se da una conjunción de elementos para que ocurran determinadas cosas. La ley Micaela lleva el nombre de Micaela García, una chica de 21 años, militante del movimiento Evita y del colectivo Ni Una Menos, que fue víctima de femicidio en el 2017, en abril del 2017. En mayo, el papá y la mamá de Micaela, a través de la Fundación Micaela la Negra, impulsaron un proyecto que lo llevaron a, a un grupo de diputadas de distintos bloques, incluso no eran de un solo partido, eran de radicalismo, del Frente para la Victoria, era una mezcla de, de partidos, pero todos tenían algo en común, y era la convicción de que era necesaria la formación en perspectiva de género y no violencia contra las mujeres de los poderes del Estado, que después toman decisiones que pueden significar la muerte de más Micaelas. ¿Por qué? Porque si bien Micaela fue atacada brutalmente, violada y asesinada
por alguien que estaba cumpliendo ya una condena por 2 violaciones previas. También hubo una actuación de un juez que siguió estrictamente la norma, según el jury de enjuiciamiento que tuvo, pero que actuó sin perspectiva de género, porque no consideró los informes claros de 18 informes diferentes que decían que Sebastián Wagner, el homicida de Micaela, no estaba en condiciones de tener ni salidas transitorias ni la libertad condicional que le fue otorgada, y que lo dejó en libertad unos meses antes de que cometiera este brutal femicidio. Entonces, esa convicción de estas legisladoras de que la justicia tenía que tener perspectiva de género para no cometer estos errores, fue llevada en formato de proyecto a la Cámara de Diputados en mayo del 2017. Hacía un mes que había muerto Micaela y ya estaba el proyecto, que estuvo en la Cámara de Diputados hasta octubre del 2018, o sea, pasó más de un año, y podía llegar a perder estado parlamentario porque no era incluido en los temarios del Congreso de la Nación en la Cámara de Diputados. Y en octubre del 2018, Telma Fardín hace la denuncia, esa que escuchamos todos, que conocimos todos. Eso sensibilizó, conmovió a la sociedad y agitó en la Cámara de Diputados la puesta en temario de este proyecto de ley, que fue tratada y votada no por unanimidad, sino por amplia mayoría, porque tuvo un solo voto en contra, que fue el del diputado Olmedo en ese momento. Pero bueno, salió aprobada por la Cámara de Diputados, pasó a la Cámara de Senadores al día siguiente y se votó por unanimidad. Así tenemos Ley Micaela, fines del 2018, establece la capacitación obligatoria de los 3 poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Pero en uno de sus artículos la Ley Micaela dice que pueden adherir todas las instituciones públicas, o también las privadas, por supuesto. Y en este caso las universidades no estaríamos dentro de los 3 poderes del Estado, pero las universidades, y la nuestra fue una de las primeras, porque nosotros en el primer Consejo Superior del año 2019, a través de la resolución 060, convertimos a la Ley Micaela en obligatoria. No es entre comillas obligatoria, es obligatoria la capacitación en esta perspectiva de género y no violencia contra las mujeres para toda la comunidad. Creo, y en esto quiero hacer antes una aclaración sobre el haber denominado esto de lo obligatorio, entre comillas. Iba más que nada por esto de que muchos piensan que en esta postura que toma la universidad, en esta adhesión que hace a la ley Micaela, había como un rasgo o como un sesgo, mejor dicho, de imposición, y que en realidad tiene que ver con esto de empezar, y qué mejor que desde la educación, a poder empezar a hacerse de estas herramientas. Y hay algo que dijiste que me parece que es importante poder diferenciar, porque antes nosotros utilizábamos mucho el término de, por ejemplo, el 8 de marzo, el Día de la No Violencia contra la Mujer, y en realidad hoy ese paradigma se ha modificado y hoy tenemos que estar hablando, o en realidad comenzamos a trabajar la cuestión de la perspectiva de género. ¿Por qué la diferencia y por qué es importante destacar que una cosa no es la misma que la otra y que esto de la perspectiva de género nos pone un poco más adelante? Claro, bueno, la perspectiva de género está muy, pero estrechamente vinculada al feminismo como movimiento político, como producción teórica también. Y la perspectiva de género es la que te permite diferenciar la violencia en general de la violencia sexista, o también llamada violencia de género, porque a nosotras, a las integrantes de la comisión, muchas veces nos dicen, bueno, pero la verdad es que hay mujeres que son violentas, y hay mujeres que son muy violentas con los hombres. ¿Eso no es violencia de género? Bueno,
Nosotros siempre lo hacemos porque es necesario que lo digamos 28 millones de veces si es necesario, pero que todos entendamos que sí, claro que por supuesto que hay mujeres violentas, y mujeres que son violentas con un hombre. Pero cuando una mujer es violenta con ese hombre, por su vínculo con él, por su manera, también por su personalidad, por su manera de ser. En cambio, cuando las que padecen la violencia son las mujeres en general, es por su condición de género, porque lo que está naturalizado es esa cantidad de expresiones de violencia que en principio llamamos micromachismos, ese tratar a la mujer de una manera diferente por ser mujer, eso es violencia de género, porque la violencia se ejerce por el género que tiene la persona, y en nuestro caso también atendemos a la violencia que se ejerce por la orientación sexual, bueno, por la identidad de género, por las disidencias o bueno, todas las elecciones no heteronormadas, como decimos. Entonces, incorporar perspectiva de género es eso, es mirar deconstruyendo, desnaturalizando la violencia que se ejerce por el solo hecho de tener un género. Es como la violencia por raza, por identidad sexual, por edad, etcétera, etcétera. Que para el feminismo muchas veces se dan en interseccionalidad, o sea, se ejerce violencia contra alguien porque es mujer, porque es negra, porque es pobre, porque es vieja, por esto, por todo eso, no por la persona ni porque sí, es por género la violencia. Agradeciéndote Ahora, por la predisposición y para ir cerrando un poco la conversación, me gustaría en esta oportunidad conocer una opinión tuya en función de todo este contexto que estamos viviendo y que tiene que ver con este aislamiento social preventivo y obligatorio, y que en las cuestiones de informaciones que llegan todos los días parece que más allá del interés que se busca con este aislamiento o con su nombre popular de cuarentena, ha propiciado lamentablemente una proliferación de distintos casos de violencia de género, de femicidios, cosa que se ha ido incrementando lamentablemente por mujeres que han sí. estado en estrecho contacto y en un espacio reducido con su agresor. ¿Qué reflexión te merece esto ante esta situación cultural que lamentablemente seguimos viviendo? Y en opinión personal, ¿qué pensás que va a llegar a pasar en los próximos años? ¿Qué tanto puede empezar a ser fruto este cambio que desde hace un tiempo comenzamos a poner en práctica con la posibilidad de diferenciar los contenidos que tiene conceptualmente estas cuestiones de perspectiva de género y también como hombres hacernos cargo de las Mm. responsabilidades que tenemos en todo esto? Bueno, la verdad es que voy a ser así muy general, ¿no? En la respuesta, pero has dado varias claves de interpretación. Una es que esto es un cambio cultural que involucra, por supuesto, a los hombres. La perspectiva de género no es contra los hombres, es contra las violencias que ejercen algunos hombres. Y en eso creemos totalmente en el cambio cultural también en cuanto a las masculinidades. Nosotras desde el feminismo hablamos de las nuevas masculinidades, que son estas masculinidades de estos tiempos en que se desnaturalizan ciertas prácticas machistas, se está dispuesto a ceder o a cambiar esos lugares de privilegio en los que han estado los hombres solo por ser hombres también. Y en ese sentido, ese cambio cultural creemos que va a ir atravesando a todas las capas de la sociedad. Que haya cambios culturales en los profesionales que se están formando hoy en la universidad es fundamental, porque van a ser los que, lo dice el papá de Micaela García, o sea, ¿dónde se están formando los futuros jueces, abogados y todos los que participan en las decisiones después de la justicia, por ejemplo, en las universidades? Pero además que se esté haciendo ley Micaela en la policía, en todas las instituciones, seguro que va a traer el cambio cultural. Ahora bien, con respecto a eso, sabemos que no es algo que ocurre de un día para el otro, es un proceso.
Y en ese proceso, y particularmente en el contexto, por lo primero que me preguntabas, que es eh, el del aislamiento, tenemos que estar muy atentos respecto a los cuidados que hay que tener, porque bueno, nosotros justamente desde la Comisión de Género hemos sacado una serie, unos micro web, unos videos en los que hablamos de la otra pandemia, comparando, ¿no? Cómo aprendimos rápidamente a cuidarnos del COVID-19. Bueno, resulta ser que en la pandemia, quedarnos en casa nos pone a salvo del COVID-19. Pero de pronto nos pone en un gran riesgo si el agresor es conviviente, Claro. está en la misma casa y todo el tiempo. Bueno, ahí nosotros hicimos una serie de videos en cuanto al decreto presidencial que autoriza a las mujeres a romper el aislamiento con sus hijos, o sea, salir en un auto a hacer la denuncia o en un auto o pedir ayuda al vecino y romper el aislamiento, porque la verdad que lo otro es un peligro más inminente de muerte que cualquier otra cosa. Pero en cuanto a esto, entonces tal vez lo importante sería entender que no solo hay que desmontar, deconstruir un dispositivo cultural y estructural, hay que pensar que lamentablemente la violencia de género, donde más se da, es en los hogares, es doméstica, es de personas convivientes. Sí, De hecho, es altísima la estadística respecto a quiénes son los agresores. O sea, las mujeres corremos más peligro en la casa, por supuesto si estamos expuestas a violencia de género, no es que en todas las casas ocurra, pero la violencia de género donde más se da es en los propios hogares. Entonces, en una situación de aislamiento, hay que romper el aislamiento. ¿En qué sentido? En pedir ayuda, en recurrir a el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades ha puesto a disponibilidad, además de la ampliación de la línea 144, números de teléfono para mandar un WhatsApp, porque si estamos conviviendo con el agresor, en una de esas no lo podemos hacer por teléfono, hablando, sino mandando un mensajito, y recurriendo, por supuesto, a todos los lugares, por ejemplo, en Caleta Olivia, en los que vamos a recibir atención, en la Comisaría de la Mujer, en la Oficina de Violencia Doméstica, y si no, con un vecino, con alguien cercano que nos pueda ayudar en una situación en la que lo necesitamos. O sea que ante tu pregunta, la verdad es que estuvimos muy alertas, estábamos muy alertas, ha habido un incremento de la violencia de género, ha habido un incremento de femicidios durante el aislamiento. Lamentablemente nos imaginábamos todos que algo así podía pasar, y bueno, y es que hay que trabajar con este flagelo de la misma manera que hemos aprendido los cuidados respecto del COVID. Tenemos que aprender a cuidarnos, a generar redes, a estar en contacto, a tener memorizados los números importantes, a poder recurrir a personas, y nosotros mismos, cuando registramos que hay expresiones de violencia en una casa contigua, un edificio en el que vivimos, eh, ocuparnos de eso, tenemos que hacerlo, tenemos una obligación, es una obligación ciudadana el contribuir entre todos a que las víctimas no estén expuestas y no es un problema de cada hogar, como se decía antes, no es un problema privado, ellos después verán cómo lo arreglan. Yo soy una persona grande, antes se decía, bueno, esas cosas después a la noche se arreglan en la cama. No es así, es un problema social, nos involucra a todos y no se arreglan, y a veces significan la pérdida hasta de la vida, ¿no? tal cual. Me hace mucho ruido a frases te remitidas a cosas un poco más viejas, y el famoso no te metas, que prácticamente se aplicaba también para este tipo de cosas, ¿no?
escuchar algo en la casa del vecino o saber que pasaban cosas, pero son de índole privada. Lo que pase dentro de esa casa queda en esa casa y eso en Ajá. realidad lo que nos tiene que motivar es para empezar a comprometernos porque es una situación que si uno ve que nadie hace nada, lamentablemente puede incentivar a otros para que también la tomen como una actitud. La verdad, Sí, Viviana, sí, muy agradecido y contento por esta conversación. Me parece que todo lo referido a la perspectiva de género tiene que ser una temática que de a poco o de a mucho tenemos que ir incorporando para empezar a avanzar y que empecemos a naturalizar lo bueno y a cambiar estas conductas. Me gusta mucho esta analogía que hiciste sobre apareció el COVID-19 o el coronavirus, rápidamente nos pusimos a tono y ya sabíamos cuáles eran las medidas preventivas. ¿Qué hacer si hay algún caso? Bueno, hay una problemática que es también peligrosa y también nos quita gente querida y tenemos que actuar en consecuencia. tal cual. Mira, has hecho la interpretación correcta de esto porque esto también requiere de tomar medidas, de cuidarnos entre todos, de todos saber qué hay que hacer y hacerlo. Y lo aprendimos rápidamente con una pandemia que ponía en juego, claro, una cuestión también vital. Y hay, ¿cuántas víctimas de femicidio tenemos en este país? Que tendríamos que haber actuado de manera preventiva y comunitaria como para evitarlas, ¿no? Tal cual. Muchísimas gracias por la comunicación, Viviana, por este tiempo y bueno, por prestarte a dialogar con nosotros en este espacio que hemos denominado In Situ. Muchísimas gracias a vos, Facundo. Cuídate mucho y bueno, que sigas bien.